En las últimas horas, el Ministerio de Sanidad pide a la población, algo que les suena, que no se junten demasiado ni en el próximo puente ni en la próxima Navidad, visto lo visto con los datos que tenemos, la incidencia acumulada más la nueva variante. Claudia. Así es, Miriam, el Ministerio de Sanidad alerta de lo peligroso que pueden ser las fiestas navideñas. Asegura, pide que se limiten los aforos, que se limiten las concentraciones, tanto eventos privados como eventos públicos, y vuelve a insistir en lo necesario que es el uso de la mascarilla, que continúa siendo fundamental para continuar combatiendo la pandemia. En un momento en el que la incidencia en España se sitúa en 179 casos por cada 100.000 habitantes y donde está, como venimos comentando en el programa, esa nueva variante del COVID, Omicron, que está alertando a Europa. Habrá que esperar finalmente si el Gobierno toma alguna medida, pone nuevas restricciones de cara a estas fiestas próximas navideñas, pero por el momento lo que hace es advertir de ese peligro que puede llevar esas altas concentraciones de personas, esas celebraciones tanto en eventos públicos como en eventos privados. Miriam. Pues gracias, Claudia. Parece un poco, también en este caso como en el Ebro, que la historia se repite. Nos prometíamos una Navidad sin restricciones. Es posible que la tengamos, pero se nos anima a tener un poco de sentido común y no tirar la casa por la ventana y juntarnos demasiados. Y es que está esta nueva variante sobrevolando, más los datos que ahora mismo no nos acompañan demasiado. Quien sí nos acompaña en esta mesa es Carlos López, el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, que hacen estudios. Buenos días y bienvenido. Sobre ventilación, y ahora mismo estaba mirando el nivel de CO2 en este plato y aprobamos con nota, ¿no? Sí, es una cosa que estaba comprobando. Tenemos 474. Este es un medidor muy económico, hay medidores entre 80 y 200 euros. Tiene que ser con sonda NDIR, y el medidor lo que nos sirve es para saber pues en qué condiciones estamos de ventilación en un local. Debería estar en cualquier espacio interior como restaurantes, hostelería, tiendas, lugares de trabajo, y debería estar también en las casas si queremos reunirnos. Nosotros lo utilizamos para cualquier cena que vayamos a tener, que son pocas, pero te sirve para saber si estás abriendo las ventanas lo suficiente o no. Pues Carlos, nos preguntamos un día como hoy, a las puertas de este puente y sobre todo cercanos a la Navidad, las situaciones, los lugares en los que se puede producir mayor riesgo en función de las personas que se junten y de lo grande o pequeño que sea el espacio. Tenemos varios ejemplos que podéis comentar a la limón. Vanessa, Carlos, Vanessa. Buenos días, Carlos. Hemos preparado varios ejemplos. Hay que decir que en este caso lo que hemos utilizado es una calculadora que ha puesto a disposición un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla, en la que se introducen unos parámetros y entonces ya ahí te da ese nivel de riesgo, si es alto, medio o bajo. ¿Cuál sería el riesgo de contagio en diferentes situaciones durante las fiestas? La primera de ellas es esa comida de compañeros de trabajo y amigos. Hemos puesto estos parámetros. Unas 25 personas, de ellas un 78% están vacunadas, en una superficie, en un salón de 63 metros cuadrados, con una altura de 3 metros y una actitud sedentaria, esto es, en la mesa, sentados, hablando, conversando y comiendo, y las ventanas en este caso estarían cerradas, no estaría esa ventilación. En este caso, el riesgo que nos da esta calculadora, Carlos, sería alto, de ahí la importancia, quizá, de esa ventilación y también de utilizar la mascarilla entre boca y bocado. Sí, para saber la ventilación que tenemos, tanto si utilizamos los sistemas de climatización que tienen muchos edificios que aprovechan y meten aire exterior de la calle, no los aires acondicionados de casa, sino los sistemas de climatización industriales de muchos edificios, como si utilizamos la ventilación natural de las ventanas, pues un medidor va estupendo. En la calle los niveles de CO2 habituales vienen a estar en torno a unas 400 partes por millón, y cada 400 que incrementamos sobre ese nivel que hay en la calle quiere decir que el 1% del aire que estamos respirando en una sala es aire que ya ha sido respirado por otras personas. Entonces, el límite lo estamos estableciendo en que algo bueno es estar por debajo de 700. Un 0,75% de aire es aire ya respirado por otras personas. ¿Por qué? Pues porque el COVID es una enfermedad respiratoria que la principal forma de contagio es respirando. Gotitas pequeñas que salen del cuerpo y que quedan suspendidas en el aire
durante horas, ¿vale? Pues vamos con esa segunda situación, nos ponemos ya que estamos casi despidiendo el año, ¿no? Estamos despidiendo el año, llega esa fiesta, ese cotillón en estas salas de fiesta y entonces en este caso hemos introducido los siguientes parámetros, unas 300 personas, el 78% de ellas estaría vacunada y el local tendría estas dimensiones, unos 430 metros cuadrados con una altura de 3,2. Aquí la actitud sería activa porque ya se estaría bailando, conversando y las ventanas en este caso estarían cerradas, no habría ningún tipo de sistema de ventilación, con lo cual, según esta calculadora, el riesgo no saldría alto. Pero este es un ejemplo. Otro más que se podría dar estas fiestas navideñas, esas reuniones familiares tan esperadas, por ejemplo, pues cada Nochevieja. En este caso, un salón con 14 personas, de una superficie de unos 22 metros cuadrados, con una altura de 2,7. Esa actitud sedentaria, tranquilos, comiendo y conversando sin la mascarilla. Y aquí tampoco estarían abiertas las ventanas, con lo cual ese riesgo, de nuevo, no saldría, como decimos, según esta calculadora, volvería a ser alto. Vale. ¿Puedo comentar Sí, cosas? sí, claro. Todo tuyo. Pues, mi percepción. Una reunión familiar en la que todos nos podemos ver reflejados. Aunque todos os salen altos, la situación del cotillón es extremadamente alta. Es una situación en la que la facilidad de contagio por los factores que hay es tan alta que yo creo que ya da casi igual si te pones mascarilla, no te pones mascarilla o haces cualquier cosa. ¿Qué es lo que sucede en un local donde estás celebrando un cotillón? Tienes poca ventilación, las personas muy juntas, una actividad física muy alta, niveles de voz muy altos, incluso un factor importante también que es la pérdida de autocontrol. Se bebe, se toman a veces incluso otras cosas que no se deberían tomar y eso hace pues que ya, incluso aunque lleves la mascarilla, la vas a llevar como si la llevas en el bolsillo. Entonces, es la situación ideal para el virus. Y el problema de un cotillón no es que te contagies tú si tienes pues una edad, que eres más o menos joven y que el cuerpo va a tolerar el virus y es difícil que te produzca efectos de letalidad. El problema es que luego vas a ir a casa con la familia, son unas épocas complicadas, tienes unos abuelos y esas personas son vulnerables y esas personas, cuando el virus mataba a 1 de cada 5 era una masacre, con la vacuna mata a 1 de cada 100 o de cada 200, pero sigue siendo mucho, siguen siendo muchos mayores que nos van a morir o personas que tienen problemas inmunitarios, entonces yo veo un problema de responsabilidad en eso. Pero Carlos, también es verdad que ya están puestas esas 3 dosis en las personas más vulnerables, en los mayores, o sea, cambia totalmente el panorama de la Navidad pasada esta, queremos creer, gracias a la vacunación. Cambia de masacre, porque moría 1 de cada 5, a una situación en la cual igual va a morir 1 de cada 100 o de cada 200 si se contagian. Isabel, ¿tú cómo lo ves como médico? Sí. Claro, estaba pensando, claro, la enfermedad a veces podemos prevenir y podemos estimar riesgos, pero esto no es un índice de seguridad absoluta. Entonces, la enfermedad, cualquier enfermedad, puede tener un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Yo estaba viendo esto de la calculadora y bueno, todos estos aspectos, ¿no? Bueno, esto se soluciona abriendo las ventanas, que es fácil. Ayuda mucho. Es fácil establecer corriente entre la puerta y la ventana, es fácil, es sencillo, es accesible, es asequible, es decir, se puede hacer perfectamente y luego pues el mantener las mascarillas y todas estas cosas que hemos comentado. Te quería preguntar 2 cosas para que nos las dijeras muy claramente. ¿Cuánto vale el aparato este? Y el nivel sobre el cual uno tiene que ver la pantalla y decir, abramos las ventanas. Un aparato como estos, este lo compré por 80 euros, pero hay aparatos de medición de CO2 que tienen que ser con sonda NDIR, son los que funcionan bien, los electroquímicos y otros sistemas no dan el mismo resultado. Viene a costar entre 80 y 220 euros, uno normal. Uno industrial de los que utilizamos en laboratorio es otra cosa, que son 2.000, 3.000 euros, sí. Pero el normal tienen precios de este estilo y lo puedes utilizar en el supermercado, en el restaurante o lo puedes utilizar en casa. La calle tiene unos 400 y pico partes de CO2, partes por millón, y mi criterio es que a partir de 700 te está subiendo el nivel de CO2 y estás respirando mucho aire de otras personas. Y entonces te interesa tener la ventilación ajustada, no abrir y cerrar, sino mantener una ventilación continua que te permita el que
siempre estés por debajo de esas 700 partes por millón, en colegios, en todos los entornos. O sea, que la ventilación va a evitar contagios a larga distancia. Y nos queda el otro problema, que es que si tú y yo estamos muy cerca, es como yo, si soy contagioso y estoy sacando virus contagioso, es como una bocanada de humo, que claro, la ventilación hace que ese humo, los que están lejos no lo van a respirar, pero alguien que esté a metro, metro y medio de distancia, sí que pues, se puede tragar esa bocanada y es fácil que se contagie. Entonces, estar en niveles bajos, en un restaurante o en una cena en casa, permite que a lo mejor puede haber más riesgo con los que tienes más cerca, pero los que están a distancia, el riesgo va a ser despreciable. Carmen. Una cosa pequeñita. Estamos haciendo estos supuestos sobre índices de vacunación del 76%. Claro, teniendo en cuenta que con un poco de suerte la población infantil, que era la que no iba a estar vacunada en su mayor parte, va a estar a finales de diciembre y que parece que el pasaporte COVID ha animado a los reticentes a vacunarse, en una tasa de 90% o del 92%, los riesgos evidentemente se reducen. A ver, estaba escuchando una charla de Alfredo Corel, que es uno de los que sí que saben, y él tenía el criterio de que estaba analizando informes de la CDC y que en los países que estaban superando la tasa de vacunación por encima del 75%, la mortalidad se reducía significativamente frente a los que no llegaban a ese 75%. Yo no soy experto en este tema de inmunología, ¿vale? Soy ingeniero. Pero es una persona que sí que me da confianza. Alfredo Corel sabe de lo que está hablando, es un gran catedrático de inmunología. Y lo que potenciaba él también era que en niños el riesgo que tienen es muy pequeño. Para ellos individualmente la vacuna no sería necesaria, pero sí que tienes que contribuyen a ese 75%, incluso algo más. La situación que tenemos ahora del 75% está basada en las variantes que ya conocemos, que tenemos experiencia y en la situación actual. Lo que nos pasa ahora es que nos está viniendo la variante Omicron, que todavía sabemos poco. Nada. Sabemos 4 síntomas que produce, sabemos que es bastante más contagiosa. Se cree que a lo mejor es un poquito menos letal, pero no se sabe todavía con certeza suficiente. Y lo que sucede es que con variantes más contagiosas será el 75 o puede ser otra cantidad. ¿La vacuna va a ser plenamente efectiva o no? Hay muchas incertidumbres. Sí que sabemos que la ventilación ayuda muchísimo, que lo que ha pasado en este país, que hay muchas personas que de forma voluntaria siguen utilizando la mascarilla. Yo me la pongo como ejemplo de que se puede utilizar en cualquier entorno, aunque aquí no sería imprescindible. Pues eso está ayudando muchísimo. El mantener distancias ayuda muchísimo. En Navidades yo daría una serie de consejos. Pues vamos con ello. Te vas a reunir, pues júntate con personas que verdaderamente te merezca la pena hacer esa reunión, pero evita reuniones saltando de grupo a grupo a grupo a grupo, porque como haya un contagioso, va a estar saltando, pasándole a todos los grupos la posibilidad de contagiar. Evita que distintos grupos de personas duerman en la misma casa. Cuando duermes en la misma casa hay mucha acumulación de aire, hay mucho, y el contagio yo entiendo que se produce más fácilmente, compartiendo casas, ¿vale? En los coches cerrados es otro sitio donde se puede contagiar más. Hay algunas cosas que puedes intentar hacer para evitar para juntarse la familia, pero evitar y para aportar esos contagios. El que la sociedad esté mejor. Y a mí hay otra cosa que me gusta bastante, que es los test de antígenos. Yo en casa estamos haciendo test de antígenos todas las semanas. No es preventivo, porque solamente te dice si lo cogiste o no lo cogiste. Pero el test de antígenos está aportando una cosa, y es que si lo hubiéramos cogido alguno, sales de la circulación y ayudas a otros. Y si el test de antígenos te da una primera información, que habrá que confirmarla con el personal sanitario con un PCR, no es la panacea. Si te da una información de que tienes un peligro, puedes avisar a los que han estado contigo, puedes hacer cosas. Oye, Juan, muy rápido, que tenemos que ir acabando. Muy rápido, porque alguno que nos está oyendo me está preguntando, por favor, pregúntale que dónde se compra el chisme ese. Entonces, ¿dónde se adquiere eso? A ver si vamos a dar marcas se comerciales puede comprar y tampoco en muchos sitios. ¿Dónde? Yo no quiero ¿En qué tipo de establecimiento quiere decirte, Juan? ¿En una farmacia? ¿Dónde se compra eso? Yo lo he comprado en Amazon, ¿vale? Sí. Medidor de CO2 con sonda NDIR. Me lo temía.
Me lo había imaginado. Bueno, Pues es hay que lo compré cuando estábamos confinados. Pues muchas gracias, Carlos López. Esos consejos del experto. Juntarse en Navidad con los suyos, vale, pero con precaución, teniendo en cuenta el número de personas que están, no mezclarse con muchos grupos, evitar dormir y ojo con los coches. Es así, entre otras cosas. Muchas Por ejemplo, gracias, Carlos. y sobre todo ventilar. Ventilar.